Bienvenidos a El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Iniciamos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos. Hoy estoy muy emocionado de tener conmigo y con nosotros a Ricardo Horneffer, al doctor Ricardo Horneffer. Él es profesor actualmente en la Facultad de Filosofía y Letras de acá de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es uno de los principales exponentes de la fenomenología en México, ha sido uno de los principales propulsores de este movimiento teórico, de este movimiento filosófico. Y pues estoy, insisto, muy emocionado de hablar con él porque sé de primera mano que es uno de los docentes y profesores más inspiradores que tenemos en el país en este asunto. Personalmente me considero deudor de esas inspiraciones y por eso quisiera escuchar de primera mano de ti, Ricardo, cuáles son tus impresiones sobre esta profesión que es la filosofía, la academia, la investigación. ¿Cuál es tu idea sobre el presente y el futuro que tiene esta profesión en el país y quizá también de manera internacional? Esta profesión de la filosofía que tantas veces es vista desde fuera como algo extraño, algo raro, algo incomprensible incluso. Desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que sean las condiciones en que este trabajo y esta labor pueda desempeñarse? ¿Cuáles son sus principales características? Y digamos, enfocándonos en quizá cuál sea el futuro de este tipo de profesiones o de trabajo. Sí, bien, pues muchas gracias por la invitación, querido Juan Diego. Hace poco he de decirles que estuvimos juntos la semana pasada, que fue el examen de doctorado de Juan Diego, un excelente examen. Los tres sinodales que estuvimos ahí, disfrutamos mucho el examen. Hubo oportunidad que no se da muy seguido. Hubo oportunidad de dialogar. Y eso no es sencillo. Generalmente los exámenes de grado son tomados como una especie de trámite necesario a seguir. Y nada más. Entonces, unos preguntan, el otro responde, hay nervios, hay emociones, lo que ustedes quieran. Tal vez muchos de ustedes o algunos conocidos de ustedes ya hayan estado en una situación similar. En esta ocasión, no. Las preguntas que le hicimos a Juan Diego fueron preguntas, al menos así las vi yo, preguntas pensadas, no por salir del paso, sino preguntas pensadas. Y Juan Diego tiene la capacidad de digerir rápidamente las interrogantes e iniciar el diálogo. Todo esto lo digo no solo para felicitarte nuevamente, muchas gracias, sino por señalar cuál es, según yo, el quid de la filosofía. Y el quid de la filosofía es el pensar y el dialogar. Ya Platón, en dos de sus obras, en el Teteto, son diálogos, en el Teteto y en el Sofista, define el pensar del siguiente modo: el diálogo interior y silencioso que lleva a cabo consigo el alma misma. Esta es una de las funciones que tiene que ser el filósofo: detenerse en aquello que lo confronta no de manera extraordinaria, sino a lo que nos enfrentamos cotidianamente. ¿A qué nos enfrentamos cotidianamente? A la vida. De manera que una de las preguntas principales de la filosofía es no solo por la vida en general, sino
por mi vida también. Es decir, si algo tengo, es ánima, alma, y alma significa movimiento, alma significa vida. De manera que la filosofía lo que hace es preguntarse por lo más inmediato, por lo común, y si me lo permites decir así, no solo lo común, sino también lo corriente. Okay. Es decir, a lo que nos enfrentamos, insisto, de manera habitual, cotidiana, familiar. Lo que hace el filósofo es aprender, que no es nada sencillo, es aprender a sorprenderse de aquello que, como diría Heráclito, de aquello que aparece día tras día. De eso nos tenemos que sorprender. Todos nos sorprendemos por un fenómeno extraordinario que nunca habíamos visto, o muy pocas veces habíamos visto. No, la filosofía, bueno, también nos sorprendemos de eso, claro está, pero nos sorprendemos sobre todo, insisto, de aquello que nos aparece de manera inmediata. Y eso no es fácil porque tenemos toda una serie de prejuicios de las cosas a las que nos enfrentamos. Entonces, tenemos que aprender, y espero que me entiendas bien, tenemos que aprender a depurarnos, primero, de nuestras opiniones, de nuestros prejuicios, para poder ver aquello que emerge, aquello que está ahí como si fuera la primera vez. Pensar en ello y buscar a un amigo, a un amigo, en este caso un amigo filósofo, como lo es Juan Diego, con el que puedas precisamente dialogar. A un interlocutor que esté igualmente interesado que tú por aquello que estás investigando. Esta es la función de la filosofía. La traducción, es decir, cuando se dice que el filósofo es el amante de la sabiduría, a mí me incomoda un poco el título, porque suena fácilmente muy snob, ¿no? Okay, sí, claro. Yo estoy por encima, ¿no? Yo no amo la naturaleza, yo no amo a Juan Diego, yo no amo a mi esposa, sino yo amo la sabiduría. Y de ahí viene un poco esta vieja historia, muy vieja historia, de que los filósofos siempre andamos por las nubes, de que no nos importa. Desde Tales, ¿no? Desde Tales, sí. ¿no? Es conocido esto. Tales es uno de los 7 sabios en Grecia. Un día iba caminando, contemplando las estrellas, y no se dio cuenta de que había un hoyo y se cae, y entonces una criada, una esclava griega, se burla de él porque ni siquiera sabe qué es lo que tiene enfrente. De ahí sale un poco esto. Aristófanes en las nubes, que es una obra, y Aristófanes es un comediante griego, se burla de Sócrates porque y lo pinta como estando colgado de una lámpara, es decir, nunca tenemos los pies en el suelo. Cuando, y tú lo sabes muy bien, yo insisto en que es exactamente al revés. Es decir, si hay un quehacer positivo que pisa en el suelo constantemente, es precisamente la filosofía. Y he inventado 2 nombres para la filosofía. Me quedo con el amor, es decir, ese no hay de otra. Sí, el amor por encima de todo, y no solo por la sabiduría. Entonces, he hablado de filodianoein, es decir, el amor de pensar conjuntamente, que es de lo que te hablaba hace un momento. Y hace poco me inventé otra tontería, que es filodialegein, es decir, el amor a conversar en torno a lo mismo. No sé si sí, claro. de alguna manera te... No, claro, sí. Sin embargo, sí quisiera como que especificar un poco más cuáles son los resultados posibles, digamos, de esta actitud, de esta disposición que podríamos llegar a tener los que hacemos este trabajo, este quehacer, esta actividad. Porque claramente
en el mundo antiguo ya veíamos que había distintos intereses, ¿no? Intereses políticos, intereses éticos, intereses epistemológicos, intereses meramente formativos, paidéticos, podríamos denominarlo de alguna manera. Y en ese sentido la filosofía podría pensarse como, digamos, como una actividad previa y luego, digamos, desembocar en uno de estos posibles resultados o actividades que podrían verse beneficiadas de una actitud como la que describes. Y, por ejemplo, en ese sentido, creo que el trabajo docente es precisamente eso, formar nuevas generaciones, tratar de ir generando mejores resultados formativos y demás. Pero insisto con estas preguntas, que estas 4 o más o menos alternativas que hay, en general, ¿cuál consideras que personalmente a ti te resulta más interesante, atractiva y que pudieras como que, no sé, quizá priorizar por encima de las demás? O si no es el caso, me parece también que sería una respuesta interesante. Sí. A mí en lo personal me preocupan las especializaciones. Okay. Porque lo que hacemos entonces es crear cajones, ¿no? Y entonces esto es del ámbito de la ética y no te metas porque tú no eres de esto, especialista. Aquí está la estética, aquí está la filosofía política, aquí está la filosofía analítica, aquí está la metafísica, la ontología, lo que tú quieras. Claro. Me parece que no hemos acabado de entender, y esta es pues, mi opinión, no hemos acabado de entender que mientras más hagamos esto, mientras más nos especialicemos en algo en particular, ¿sí?, menos vamos a poder contribuir política y socialmente, los filósofos. Porque entonces eres especialista en esto y nada más. Lo considero un error. Claro, cuando uno da clase, tienes que dar clase acerca de un tema, de un autor, lo que tú quieras. Claro, para eso somos docentes, para formar a futuros filósofos. Pero ya cuando se trata de pensar y de dialogar, me parece que tendríamos que hacer lo posible por hacer a un lado esto, las especializaciones, para tratar de comprender que el ser humano, los seres humanos, que somos seres sociales, somos seres políticos, nos tenemos que formar de manera unitaria. Me considero que esa deberá ser un poco el futuro de ustedes, los jóvenes, ¿no? Que, insisto, claro que cuando das clases tienes que especializarte, pero una cosa es dar clase y la otra es el investigar. Te voy a poner como ejemplo otra vez, querido, ¿no? En tu tesis doctoral, claro que hablas de distintos autores, pues si no, ¿de qué vamos a hablar? Pero lo que te interesa o te interesó investigar, y supongo que por ahí continuarás, es la pregunta por la realidad. ¿Qué entendemos cuando señalamos realidad? Y puede ser, el movimiento puede ser muy fácil, es decir, señalar en silencio, simple y sencillamente señalar con el dedo índice, esa es la realidad, o crear las teorías más estrambóticas que te puedas imaginar. Y eso es lo que ha sucedido con la realidad, de manera que lo que hay que hacer es precisamente esto, cernir, ¿no? Ese es un verbo que me gusta mucho, ¿no? Discernir, poner en crisis, ¿no? Discernir los conceptos. ¿Con qué finalidad esto? No todos los que estudien filosofía se van a dedicar a la filosofía. Claro. Eso por un lado es preocupante, pero por el otro lado hay algo positivo.
Pero, perdón que te interrumpa, No, pero no ¿a qué te refieres con dedicar a la filosofía académica? A la filosofía académica, sí, sí. Gracias. Sí, porque ahí sí, quizá, digamos, me gusta mucho esta idea que discutimos aquella vez cuando leíamos los conceptos fundamentales de la metafísica, en donde Heidegger inicia en su introducción diciendo que, por ejemplo, en los mercados a veces hay mucha más alta filosofía que en la academia o en los salones o en las aulas de clases. Sí. Y por eso quizá, aunque se dedicara a alguien o a cualquier otra cosa, creo que la labor filosófica fundamental podría estar presente incluso ahí. Pero, perdón. No, al contrario, estamos dialogando. No, a lo que me quiero referir, o lo que quería decir, es que el trabajo profesional de la filosofía, creo que ya estamos de acuerdo. Sí, claro, sí. La oferta de la profesión filosófica, es decir, en institutos o en universidades, la filosofía académica no tiene muchos puestos. Tú lo sabes, todos lo hemos vivido. Los que hemos pretendido dedicar nuestra vida a la filosofía como una profesión, no somos muchos. Lo importante es que junto con esto, ¿no?, el que haya filósofos institucionales, si me lo permites decir así, que haya filósofos en la polis, en la sociedad. Afortunadamente, en los últimos 15, 20 años, se han abierto las puertas para la filosofía en muchos ámbitos. En el ámbito editorial, en el ámbito diplomático, en el ámbito político, en el ámbito social. De hecho, están proliferando, pueden gustarme o no, pero cosas tales como cafés filosóficos, incluso creo que por ahí ya hay bufetes filosóficos o algo así. Se supone que la filosofía constitucionalmente en México, se supone que la filosofía debe enseñarse desde los primeros años hasta el término de la preparatoria o el bachillerato. Somos el único país del mundo que tiene esa legislación. Por favor, no me preguntes qué es lo que ha sucedido con la aplicación de la ley. Sí, claro. En ese sentido, por ejemplo, quisiera destacar una de las funciones que claramente ya he señalado, que es este asunto de la docencia y la investigación como uno de los aspectos más directamente profesionales de la labor filosófica. Y en el caso de la investigación, cuya labor es fundamentalmente producir conocimiento, al menos conocimiento técnico, y aquí es donde quisiera ahondar en esta cuestión de que pues eso, el carácter científico o epistemológico que tiene la producción filosófica, pues digamos que es tremendamente interesante y discutible esta denominación de filosofía científica, qué podríamos entender por ella, qué podemos entender por ciencia en general, y por lo tanto, cómo entender esta cuestión del conocimiento, y especialmente el conocimiento que produce algo así como la filosofía, que es, insisto, algo que normalmente se suele denominar más bien como humanidades, como si se tratara de algo más bien ajeno, algo que no produce conocimiento en el sentido estricto de la ciencia, o algo ajeno y distinto, y creo que ahí hay una malcomprensión histórica y mal fundamentada en mal fundamentada en una mal comprensión de la naturaleza del conocimiento, que por alguna razón extraña muchos filósofos han adoptado, asumido e incluso defendido. Y no sé, en ese sentido, ¿cómo te sientes al respecto sobre esta cuestión de que, pues, del carácter científico de la filosofía, digamos? Lo primero que tendríamos que preguntarnos es qué entender por ciencia. Voy a pintar con brocha muy gorda, pero hay dos grandes caminos que podemos denominar ciencia. La primera, la que conocemos, porque es la que vivimos hoy día, es lo que se conoce como ciencia positiva, ¿no? Que nace un poco en el siglo XVII, con Bacon y con Descartes,
y lo que se busca es, solo se puede hacer ciencia de aquello que puede ser medido. Y razón por la cual, insisto, estoy pintando con brocha muy gorda, razón por la cual la ciencia básica y fundamental es la matemática. Y esto ha prevalecido, o prevaleció varios siglos, hasta que no solo él, pero fue un pensador importante en esto, Wilhelm Dilthey, repiensa el concepto de ciencia y divide a la ciencia en dos, ¿no? Las ciencias naturales, digámoslo así, y las ciencias del espíritu. Es decir, lo que busca Dilthey es demostrar o mostrar que en este caso la filosofía, aunque son ciencias sociales, no solo humanidades, sino ciencias sociales, pueden ser igualmente o más, me da exactamente lo mismo, estrictas que las ciencias naturales, y que no todo tiene por qué, o sea, que la verdad no se limita a ser medible, ¿no? O cuantificable, sino está la vertiente que también comparten las otras de la cualificación, ¿no? La calidad. De manera que, y ahorita voy al segundo concepto de ciencia, pero diría que lo que hacen las ciencias humanas es igual de riguroso e incluso puede llegar a ser igual de sistemático que las ciencias naturales. Pero tendríamos que mirar un poco hacia atrás. Y es como, entre comillas, porque esto del nacimiento no es fácil, cómo nace la ciencia en Grecia. Y nace, otra vez con brocha muy gorda, pero nace con la intención de mantener unido lo que hoy hemos dividido, y es la teoría y la práctica. Consideramos que la teoría es meramente especulativa, que es meramente epistemológica, cuyos resultados necesariamente tienen que ser demostrados, y por el otro lado está la praxis, ¿no? Y la praxis más bien la hacemos a un lado, porque de la praxis no se puede hacer ciencia. Decía Aristóteles, y tú lo sabes muy bien, de lo particular no se puede hacer ciencia. Claro. Sin embargo, para el griego, o así interpreto, para la mayoría de los griegos, teoría y praxis son una, forman una unidad. La episteme, la teoría, la contemplación, transforma, por eso es práctica, transforma al individuo. Y esto lo podemos ver tanto en la investigación como en la práctica. Es decir que, si bien soy mayormente docente, pues para la docencia también se tiene que investigar, si no ¿qué enseño? Sí, claro. ¿No? Puedo ver muy claramente cómo, y te puedo poner otra vez como ejemplo, cómo conforme va transcurriendo tu formación, te vas transformando. Cómo la teoría a veces muy ardua, ¿no? Estábamos de veras con temas áridos, ¿no? Y buenas discusiones, cómo ese diálogo, cómo esa lectura, cómo esa teoría, lo que tú quieras, cómo va transformando. Y te recuerdo al principio y te veo ahora, y eres totalmente distinto. No totalmente, pero es distinto, pero no solo ustedes, también yo. Es decir, lo que a diferencia de la educación de los años, no, pues yo diría que el rompeaguas en México es el 68, sin lugar a duda, con el movimiento estudiantil del 68.
se crea una nueva forma de educar, en donde el profesor ya no es el que da cátedra, o sea, tú te callas, escuchas y nada más hablo yo, sino comenzó una nueva pedagogía, me permitiría decir. Una nueva praxis, en donde lo que se da principalmente es en lo que he insistido, ¿no? El estudiar, el teorizar, siempre con un otro, muy platónicamente, si me lo permites decir así. Claro. Y sobre este asunto de, digamos, de las ciencias exactas y de las ciencias duras, que normalmente se excluye de estas a la filosofía. Curiosamente, siempre me ha dado mucha curiosidad ver este detalle, comprobarse una y otra vez, cómo la mayoría de los científicos y quienes se dedican a hacer este tipo de labores, como los químicos, los físicos, los matemáticos que están desarrollando este tipo de ciencia, pues normalmente se encuentran con una enorme dificultad a nivel epistemológico, que es la dificultad ética y política, ¿no? Es decir, que hay cosas que ellos están limitados a hacer o que tienen que hacer de una determinada manera por unas cuestiones éticas y cuestiones políticas. Es decir, hay una regiduría no demostrable científicamente, porque para ellos eso no es positivamente ciencia, pero que rige su quehacer científico, su labor científica. Y no solo eso, sino que incluso pues llega a plantearse temas tremendamente importantes sobre cuál debería ser el papel prioritario o la relación de prioridades entre este tipo de órdenes de conocimiento. Y claramente creo que todos estamos de acuerdo con que justo la ética y la política tienen que decirnos o decirles a los científicos qué hacer y qué no hacer. Porque en Big Bang Theory, recuerden esta serie, que hay un momento en el que están todos ellos experimentando con unos aparatos eléctricos, electrónicos, en su casa, dándole acceso por internet a mucha gente para que pueda controlar las lámparas y todo eso. Y Penny, que es la vecina, les pregunta como por qué están haciendo estas cosas, ¿no? ¿Para qué están haciendo estas cosas? Y ellos responden con una ingenuidad que creo que se caracteriza también en la labor científica, es porque podemos, o sea, porque se puede, estamos jugando, ¿no? Es decir, y en ese sentido ha habido muchos intentos de hacer ciencia en ese sentido, y tenemos casos tremendamente trágicos como en la Segunda Guerra Mundial, en Japón y en Alemania, que hubo que hacer científico tremendamente criticable y que esperemos que en la historia no se repita. Pero las razones por las cuales creemos en que esto no debe repetirse bajo ningún concepto, insisto, no son científicas, sino que son éticas y políticas. Y en ese sentido, aquí es donde yo le haría la pregunta a todas estas personas, a los científicos que excluyen a la filosofía del quehacer de estas ciencias, es ¿cómo permites que haya una regiduría no epistemológica o no científica que determine tu quehacer como científico? Es decir, ¿cómo justificar esto de una forma, insisto, científica? Porque si no es así, entonces los fundamentos y las finalidades de la ciencia están fuera de sí misma y no pueden de alguna manera justificarse científicamente. Entonces esto produce, creo, una serie de contradicciones que simplemente asumiendo que esos órdenes son naturalmente conocimientos distintos y diferentes que deben ser explorados y tratados desde una ciencia diferente, que es justamente la filosofía, eso permitiría una nueva forma de entender estos límites, estos conceptos, de entender la labor científica y, por lo tanto, dirimir también estas aparentes fronteras epistemológicas que se han dibujado históricamente y que, en mi opinión, no tienen justificación alguna. En ese sentido, no sé qué te parezca esta cuestión. No, es tremendo lo que planteas. Es problema. No hemos entendido y tampoco hemos sabido transmitir que ethos lo que significa es habitar. Siempre nos vamos con la idea de que
confundimos ética con moral y entonces nos vamos con decálogos y lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Incluso se han hecho muchas bromas en torno a esto, ¿no? Y el diablito y el angelito, claro, ¿no? Y tú haces esto y... No, ni, por favor, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Lo digo de manera, espero, chistosa, porque es dramático, se ha desvirtuado. Es decir, no sabemos lo que significa habitar. Y no solo los científicos. Han tratado... ¿de dónde surge el problema? Evidentemente las causas son múltiples. ¿Por qué nos manejamos como nos manejamos? Pero al menos una muy importante es que no respetamos al otro. Y me gustaría subrayar la idea del respeto. No respetamos a los otros, pero mucho menos respetamos al otro. No lo dejamos ser, sino lo utilizamos, simple y sencillamente lo utilizamos para nosotros. Déjame ponerte un ejemplo, a ver si de algo sirve. Es la experimentación con animales. Hasta hace relativamente poco en México, y voy a ser así de ambiguo porque no me vayan a señalar, sí, claro, posteriormente qué cosas dices, de quiénes, se podía investigar prácticamente con cualquier especie, desde especies grandes, ¿sí?, hasta las más pequeñas. Las circunstancias poco importaban, el trato al animal no importaba, y no importaba precisamente porque no te importa. O sea, no me importa, yo no sé y no me importa si el animal sufre o no sufre, etc. Lo mismo con pacientes en hospitales, en clínicas, en laboratorios, y se crearon toda una serie, es decir, toda institución tiene que tener un comité de ética. Toda institución. Estos comités han fallado de manera brutal. De manera sistemática. Sí, claro. Es decir, muchos se pitorrean, tú disculparás mi lenguaje, pero muchos se pitorrean de los comités de ética. Porque lo que hacen estos comités es esto se debe hacer y esto no se debe hacer. No. En lugar de comprender que los comités de ética lo que tendrían que hacer es tratar de convencer al otro de que lo que hace se le regresa, de que el mundo es uno, y lo estamos viviendo actualmente de una manera brutal, con la pandemia. Ahí nos dimos perfectamente cuenta, y en segundo lugar, también, no tanto, pero también con la guerra Ucrania-Rusia, en donde los efectos son globales. ¿Qué significa eso? Que, como bien dice Heráclito, el mundo es uno, pero no nos hemos percatado de eso, querido Diego. Entonces, mientras consideremos que la ética son aquellos principios que no debes violar, no vamos a conseguir absolutamente nada. Para eso, ahí tiene que entrar otra vez la importancia de la filosofía, ¿no? Es precisamente tratar de hacer comprender al otro, social, políticamente. Lo que sé es que la política pues, ya también está totalmente desvirtuada en nuestro país. Ahí sí, totalmente desvirtuada, es el colmo. Tratar de que comprendamos que, y no lo digo en sentido religioso, sino en sentido literal, de que el otro es el prójimo y que dependemos de aquello que no somos nosotros mismos. Es decir, muy dialéctico si lo quieres tú, ¿no?
el otro y lo otro me conforman a mí. Sí, claro, con tantos intereses que hay, tanta búsqueda de poder, tanta avaricia, tanta necesidad de acumular riqueza en gran ámbito, pues contra eso, la pregunta que tendríamos que hacernos, Juan Diego, es ¿qué puede hacer el filósofo? Exacto. Sí. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Y paradójicamente, creo que en muchos ámbitos de la filosofía, la reflexión ética ha venido a menos. Sí, quizá porque hay una especie como de decepción generalizada en sus funciones y en su capacidad de influir efectivamente en el mundo y en la política. Pero creo que es un error estratégico por parte del gremio, digamos, ¿no? Que creo que desde todos los flancos tendríamos que estar constantemente reflexionando sobre la ética, porque es algo que nos compete y nos impele a todos, ¿no? Sí. Este tema. Y bueno, en ese sentido, ¿cuál dirías que es la pregunta ética por excelencia? Porque aquí creo que también esto haría mucho bien en ubicar esta diferencia que normalmente no se sigue o no se aclara sobre la ética y la moral, sobre la ética y la política. Sí. Es decir, la ética tiene dentro de la filosofía una dirección muy clara y que creo que no siempre concuerda con esta imagen fantasmagórica que se tiene de la ética. Y por eso quisiera preguntarte ¿cuál consideras que es la pregunta ética por excelencia? Déjame regresar a Grecia. Como verás, claro, soy amante de Grecia. Claro. Y soy amante de Delfos, que era la casa de Apolo. Por cierto, muy rápidamente, ¿por qué Delfos? Y uno de los dice que viene de delfín, ¿no? Okay. Que Apolo quería construir el santuario de Delfos, se convirtió en delfín Apolo para acercarse a un barco y convencer a los marineros de que se fueran a Delfos para construir el santuario. De ahí Delfos delfín. Suena muy bien, creo que por ahí no va la cosa, pero da exactamente lo mismo. Cierro el paréntesis. 2 inscripciones en Delfos que desde mi perspectiva son invitaciones, no deberes. Y sé que no son preguntas, pero es la base para poder interrogar. Una inscripción decía, conócete a ti mismo. Y la segunda decía, nada en demasía. Estas 2 invitaciones las tenemos que juntar. No es por un lado me conozco y por el otro lado nada en demasía. Claro. No, tiene que ser esta unión, ¿no? Es decir, sí te tienes que conocer, pero no puedes llegar al límite. Ahí está la demasía, ¿no? No llegues, no te obligues a llegar al límite, pero con la necesidad de saber que te tienes que conocer. Todos lo hacemos, todos nos conocemos, pero solemos conocernos muy superficialmente. Entonces, a la base, ¿no?, de estas 2 inscripciones estaría quién soy y cómo me hago. Quién soy, cómo me formo. Otra vez, cómo me formo con el otro, me conformo con el otro y con lo otro, pero para mí esa es la pregunta, o una de las preguntas fundamentales. ¿Quién soy y cómo me formo? Sí. Es decir, no es esta pregunta que muchas veces se hace de qué soy, sino más bien quién soy, cuál es mi identidad, cuál es
Y ahí es donde quizá entran la mar de dificultades sobre este tipo de cosas, ¿no? Es decir, cómo responder esta pregunta, de qué manera, con qué criterios. Digamos, esa palabra representa un individuo, representa una comunidad, representa... Es decir, aquí creo que la filosofía ha sido tremendamente nutritiva en explorar cuáles son las aristas o las posibles respuestas de esta pregunta de quién soy yo, que obviamente no limitan o no se limitan a la particularidad de la cual no se logra conocimiento, como decíamos hace un rato, sino que tratan de ver cuál es la esencia de eso que denominamos yo y a partir de ahí tomar o hacer caso a las consecuencias que se siguen de haber respondido a esta pregunta de alguna manera. Entonces, en ese sentido quisiera conectarlo con este gran texto que en mi opinión creo que tiene como por fundamento o por una de sus principales consecuencias algo así como una respuesta a esta gran pregunta del quién es ese ser que soy yo mismo, que es Ser y Tiempo, ¿no? Ser y Tiempo creo que tiene como una de las principales preguntas esta pregunta, ¿no? Por eso la idea de muchos especialistas de considerar que hay ahí en Ser y Tiempo una exploración ética y pues que ese interés teórico por responder a la pregunta por ese ente que somos nosotros mismos sea quizá la pregunta fundamental que respondería a la pregunta por el sentido del ser, que digamos que es inexcusablemente la pregunta protagónica del tratado. Sin embargo, pues has escrito hace muy poquito, se ha publicado el prólogo con la edición de la traducción de José Gaos en el Fondo de Cultura Económica, que recomiendo a todos los que nos escuchan buscar y leer, que Ricardo ha escrito este prólogo. Te quisiera preguntar al respecto, o sea, en general, ¿qué consideras que hace tan atractivo todavía este tratado a nosotros, al mundo académico, al mundo de la filosofía en general y al mundo, a todas las personas en general? Y supongo que eso lo responderás en extenso en el prólogo, pero quisiera, no sé si pudieras aquí sintetizarnos en ese sentido, ¿cuál consideras que sea la principal virtud que sigue manteniendo tremendamente vigente este texto en varios ámbitos? Sí, muchas gracias. Vaya pregunta. La intención de Heidegger, o una de las intenciones, no solo de Ser y Tiempo, sino de su obra, es tratar de comprender al ser humano tal como se comporta cotidianamente. No es el único, pero tiene esta gran virtud Heidegger, voltear a ver a la cotidianidad, a esta a la que científicamente no le damos ningún valor, porque es lo cotidiano, es lo familiar, es lo que todos sabemos. Lo que hace Heidegger es decir, sí, claro, pero precisamente por eso, por lo que estoy diciendo, es que tenemos que voltear la vista a la cotidianidad, porque ahí es a donde somos. O sea, somos, por eso dice somos en el mundo. Pues ¿qué significa esto? Pues que me las tengo que haber todo el tiempo con todas las cosas, con las que me gustan, con las que no me gustan, con las que soporto, con las que no soporto, lo que tú quieras. El mundo está ahí previamente a que yo nazca. Esta es la importancia, o una de los puntos fundamentales que hace un estudio del ser humano tal y como se comporta cotidiana y familiarmente. Y muestra que, esto es un tema quizá un poco más difícil del libro, pero voy a tratar de explicarme. Y es que dice Heidegger que no solo nos la sabemos con las cosas, con los entes, sino que los manejamos de determinada manera y en contextos distintos. Es decir, sabemos de alguna manera que el aula pues es para atender una clase, sabemos que un laboratorio de un biólogo, bueno, pues tendrá distintos aparatos, trabajará con animales,
Un taller mecánico, pues sabemos que es para coches, a donde los arreglan, y sabemos que todas estas cosas de alguna manera están unidas. Porque yo voy a la universidad en transporte, entonces el transporte tiene que servir, de manera que ahí está el mecánico. No, yo no me dedico a la mecánica, pero necesito de un transporte para llegar a la universidad, entonces necesito un buen transporte. Necesito que alguien, sea quien fuere en este caso, pues tenga dispuestas algunas bebidas para que si necesito tomar un poco durante la sesión lo haga. En fin, otra vez la idea de la que hablábamos hace rato, todo está interrelacionado. Bueno, pues esta interrelación la denomina Heidegger la precomprensión del ser. Y esto es fundamental, porque dice, esta precomprensión, es decir, que sabemos cómo nos tenemos que mover en el mundo, punto, se acabó. Esta es la precomprensión del ser. Dice, no es teorética, es ateorética. De alguna manera sabemos cómo están interrelacionadas las cosas. Esto se ha dicho desde hace muchos siglos, pero me parece que ningún autor tan claro como Heidegger, al decir que, claro, dice, en mi ser me va mi ser, es decir, soy absolutamente responsable de mi ser, pero para ser responsable de mi ser requiero de todo el entorno en el que me estoy moviendo para ser yo mismo. Y esto es precisamente la familiaridad. Lo que hace Heidegger es descifrar lo que todo mundo sabemos, o descifrar el modo como todos nos movemos en el mundo con claridad y precisión. Me parece que esta es una de las razones principales por las cuales Ser y Tiempo es una de las obras más importantes del siglo XX, sin lugar a duda. Y en ese sentido, pues está esta expresión, ¿no? Este fenómeno que es quizá el prioritario pues en prácticamente la totalidad del tratado, que es el concepto del cuidado, ¿no? Sí. Incluso se llega a desplegar en esta expresión pues que Heidegger describe este fenómeno del cuidado como está en el mundo en medio de los entes. Bueno, todo esto... Sí, pues, o sea, lo que trata de decir Heidegger ahí es que somos seres que estamos entre los entes, que continuamente proyectamos y que solo podemos proyectar porque tenemos un pasado. Esto es el cuidado. Claro. Ese es el cuidado. Pero algo me ibas a preguntar en torno a esto. Justo en ese sentido es cómo esta respuesta o este fenómeno de la Sorge viene a ser algo así como una especie de propuesta filosófica heideggeriana, nueva y creativa, sobre cómo responder a la pregunta por qué es el ser humano, o tal y como la formula Heidegger, qué es ese ente o quién es ese ente que soy yo mismo en cada caso. ¿No? Es decir, históricamente se dieron muchas respuestas a esta pregunta, el animal racional, el animal político, siempre nos han dicho animales, justamente la biología todavía está de acuerdo en que somos efectivamente animales. Sin embargo, Heidegger trata de ver el ser del ser humano de una manera, insisto, creativa y distinta, y propone, está en el corazón de Ser y Tiempo, esta propuesta de entender el modo de ser del ser humano, del modo de ser de ese ente que somos nosotros mismos en cada caso, a través del fenómeno de la Sorge. En ese sentido, no sé si quisieras un poco explorar qué significa esta creatividad o esta novedad o esta originalidad, que parece ser sigue siendo casi exclusiva del pensamiento fenomenológico heideggeriano. Es decir, creo que es una de las cosas que todavía no ha permeado al resto de formas del conocimiento y que, insisto, están dirigidas al ser humano, pero que todavía esta idea heideggeriana no parece haber convencido a otras áreas, y que por eso considero que sigue teniendo una capacidad o un área de oportunidad tremendamente clara ahí, de un modelo de respuesta a la naturaleza del ser que somos nosotros, que se aleja por completo de los esquemas en los que somos puestos de forma regular por la política, la ética, la ciencia y demás.
No sé si nos quiso explicar en el sentido de la Sorge y su función. Sí. Primero, un detalle. Como bien has dicho, el término que utiliza Heidegger es Sorge, y que Gauss traduce como cuidado. No está mal, o sea, puede ser. Lo que sucede es que muy fácilmente malinterpretamos la Sorge heideggeriana cuando utilizamos cuidado, porque lo primero que hacemos es pensar en cómo entendemos el cuidado cotidianamente, ¿no? Cuídate, no te vaya a dar COVID. Y entonces significa, bueno, trae el cubrebocas, la sana distancia, todo lo que hemos vivido y sufrido todos nosotros, ¿no? Cuida a tu mamá o a tu papá, lo que tú quieras, mientras yo salgo. O cuida que la sopa no se derrame. En fin, así lo entendemos. Es decir, a la base de esta idea de cuidado hay algo moral. Cómo moramos, qué es lo que debemos cuidar y qué es lo que no debemos cuidar, ¿no? Cuida más el intelecto que lo físico, en fin. Y Heidegger dice, no, el cuidado no va por ahí, es decir, no lo niega. Algo que admiro de este autor es que, si bien es muy crítico con otro tipo de quehaceres, nunca los desdeña. Una y otra vez lo que dice Heidegger es, está bien, así funcionan, o sea, no va a negar este cuidado. No, pues claro que existe ese cuidado, pero lo que sugiere Heidegger es dar el paso atrás. Esta expresión la utiliza continuamente, ¿no? Es decir, hay un sentido, y esto lo voy a poner entre comillas porque no me gusta, pero son términos heideggerianos, hay un sentido más original de cuidado. ¿Y cuál es ese sentido más original? Y lo que él dice es el tiempo. El cuidado es tiempo. Sé que suena descabellado, claro, y quizá por eso muchos lo han hecho a un lado, ¿no? Muchos, así como vemos quienes amamos a Heidegger, hay quienes lo detestan, sí, claro. Y entonces simple y sencillamente dicen, sí, es este campesino de la Selva Negra, ¿no? Tiene una concepción del tiempo que te la mencioné rápido, pero ahora nos podemos detener un poco en esto. Gramaticalmente, y así somos educados, ¿no? Existe un pasado y solemos decir, bueno, el pasado es lo que ya no es. Existe un futuro, que es lo que todavía no es, y existe el ahora que continuamente pasa. Literalmente, continuamente pasa, de manera que el ahora es el instante. Incluso así escribimos, incluso así pensamos, y en muchas ocasiones también así vivimos. Es decir, no, ya olvídalo, eso ya pasó. ¿No? O al contrario, ¿no? Tenlo presente, ¿no? Tenlo presente. O sea, algo que ya pasó, pero lo tienes que tener porque fue fabuloso, yo qué sé. Que es cierto. Pero, dice Heidegger, ese es el sentido original del tiempo. Y su respuesta es no. Incluso no habla propiamente dicho de futuro, sino habla primordialmente, sí, claro que habla de futuro, pero habla primordialmente de advenir. ¿Cómo es la temporalidad heideggeriana? Siempre estamos en el mundo, como habíamos dicho hace un momento, aquí y ahora. Es decir,
no hay de otra. Y acá estamos sentados tú y yo, platicando acerca de esto, de manera que estamos acá, pero y estamos acá de determinado modo, pero ¿por qué estamos como estamos? No solo quiénes somos, sino por qué estamos como estamos. Y lo que dice Heidegger es que somos seres, todos los seres humanos, somos seres eminentemente proyectivos. Si me lo permites decir así, vivimos desde el futuro. Hoy en la mañana que me paré, después de hacer lo que siempre hago en casa, siempre te tuve presente. Es que a las 11 quedé con Juan Diego de estar en su casa para platicar con él. De manera que, y desde ayer ya estaba así, es decir, ya estoy viviendo lo que todavía no he vivido. Es decir, estoy proyectando. ¿Qué me preguntaré? ¿Qué me preguntará? ¿En qué espacio vamos a estar? En fin, lo que tú quieras. Y cuando digo esto, por cada quien, o sea, les pido que cada uno de ustedes piense en su propio proyecto. No es que van a hacer en el futuro, no, es mucho más sencillo. ¿Qué voy a hacer hoy en la tarde? ¿Qué voy a comer? Lo que ustedes quieran, lo proyectivo. Pero, ¿cómo puedo proyectar? Es decir, ¿cómo se nos da a los seres humanos la capacidad de proyectar? Dice Heidegger, bueno, pues porque tenemos un pasado. Y el pasado no es solo el mío, sino, como habíamos dicho hace un rato, venimos a un mundo que ya está hecho. Claro. De manera que cuando nacemos, pues no es que comience el mundo, sino tú naciste y a ver qué pasa contigo. Y no es solo tu familia, no solo son tus padres, tus hermanos, no, es la ciudad en la que vives, es el país en el que vives, es el continente en el que vives. No es lo mismo nacer acá que en Afganistán. No sé por qué. Bueno, pero claramente no es lo mismo. Sí. Entonces, yo vengo cargado, literalmente vengo cargado de un pasado que no viví, pero que me pertenece, además de mi propia actividad. De manera que yo solo puedo proyectar si tengo memoria. Solo puedo proyectar si tengo recuerdo. Entonces, si te fijas, es un proyectar que siempre mira, no mira, falso, que siempre vive el pasado, porque muchas veces ni siquiera miramos el pasado, sino actuamos de manera familiar, sin darnos cuenta que hay ahí un pasado que está accionando nuestro actuar en este momento. De manera que es este juego. Si hablásemos gramaticalmente, tendría que ser pasado, futuro, no, presente, futuro, pasado. Este sería el modo en el que nos cuidamos, es decir, el modo habitual en el que somos. Y en ese sentido, si se fijan, no hay propiamente dicho allí un principio moral. Es un principio, si me lo permites decir así, es un principio vital. Por eso esta idea, ¿no?, de la proyección, del proyecto, como esta estructura fundamental del ser humano, ¿no?, que es justo algo que dice Heidegger continuamente, ¿no?, que el ser humano, al comprenderse, es su propia posibilidad. Exactamente. Es decir, es su ser posible. Por eso esta cuestión, digamos, que dista mucho de las definiciones que veíamos hace un rato del animal político, del animal racional y todo esto, porque todas estas asumen que el ser humano es una cosa ahí dispuesta en el mundo. Así es. Que me parece muy sorprendente, por ejemplo, también la definición que ofrece Sartre, que es esta de que el ser humano es lo que hace con lo que hicieron de él. Y digo, sí, está muy bonita y creo que es muy iluminadora, claro, lo que dice. Sin embargo, es
curioso que solamente se enfoca en, al menos gramaticalmente, en lo que hace, es decir, en el presente, lo que está haciendo, con lo que hicieron en su pasado. Así es. Sin embargo, las cosas, como lo decías, las cosas que vivimos en la cotidianidad, no las hacemos nada más en atención a nuestro pasado. Exactamente. Sino que quizá mucho más fundamentalmente las hacemos en razón de lo que proyectamos, en razón de nuestras posibilidades. Es decir, para vivir nuestra vida es quizá mucho más importante nuestro proyecto, sí, nuestro futuro, nuestra posibilidad. Así es. Y dentro de esa capacidad que desarrollamos para ver nuestras posibilidades, elegimos todos los días algunas, dejamos pasar otras, y por eso me gusta mucho, como una muy buena analogía de lo que es la vida humana, el ajedrez. Sí. En el ajedrez a mí me fascina, por ejemplo, como cuando ve uno estas partidas históricas que fueron como muy importantes, y que son muy geniales además, cuando nos las explica alguien para poder entender por qué alguien hizo un movimiento y no otro. Normalmente nos tienen que explicar, bueno, es que hizo este movimiento porque estaba viendo que el otro luego iba a hacer esto, o si hacía esto le iban a contestar con esto otro. Es decir, las razones por las cuales se hacen los movimientos, tanto en el ajedrez como en la vida cotidiana, obedecen a las posibilidades que están a la vista de la persona. Porque cuando alguien se equivoca, en el ajedrez al menos, es porque quizá no vio una de las posibilidades y por eso no pudo actuar o decidir de manera previa en el momento y actuar con base en esa posibilidad. Creo que en ese sentido nosotros, insisto, por eso me parece que el ajedrez es una muy buena analogía de esto. Creo que nosotros cotidianamente estamos o tenemos que estar con nuestra vista pendiente de esas posibilidades. Y ahí creo que es la siguiente pregunta que quisiera hacerte sobre este tema tan extraño que aparece ahí en Ser y Tiempo a la mitad y con un carácter protagónico interesantísimo, que es el papel de la muerte. Dentro de este gran abanico de posibilidades que el ser humano tiene que tener a la vista siempre para poder actuar y para poder vivir su propia posibilidad, pues eventualmente, y quizá siempre tendría que ser así, la posibilidad última y irrenunciable que tenemos los seres humanos y que explica también la condición límite de este carácter temporal que tenemos los seres humanos, está dada de antemano y desde el nacimiento por este fenómeno irrenunciable y tremendo que es el de la muerte. En ese sentido, no sé si quisieras ahondarnos, explicarnos un poco más este concepto o esta idea tan importante en Ser y Tiempo y cómo ella nos da muchas más luces de lo que somos, justamente. Me gustaría, y tal vez hasta nos ayude, regresar al tema del ajedrez. Bueno, supongo que todos hemos intentado jugar ajedrez y muchos hemos visto cómo juegan ajedrez. Dijiste algo fundamental, somos seres eminentemente posibles, por eso el futuro. Cuando el jugador de ajedrez, como bien lo has dicho tú, él tiene que jugar al menos 5 movimientos de manera anticipada, por lo menos 5. Toma una pieza, sea la que sea, ¿no? La toma entre las manos, la alza, ¿sí? En este movimiento, en muchas ocasiones, todavía está pensando qué hacer. Y digamos que mueve el alfil, ¿no? Que siempre va en diagonal, y lo pone. No se considera jugada terminada hasta que suelta la pieza, en este caso hasta que suelta el alfil. Pues así es nuestra vida. Así es nuestra vida. En muchas ¿Qué estoy diciendo con esto? Posibilidad y duda, por un lado. Por el otro lado, la necesidad, no hay de otra, la necesidad de actuar. Tenemos que actuar. La inacción es una manera de actuar, punto, se acabó. Tenemos que hacernos, tenemos que responder por nosotros, tenemos que formarnos, tenemos que decidir.
a sabiendas el filósofo, a sabiendas de que, en efecto, como dices, somos seres para la muerte. Esto puede sonar muy dramático, muy dramático, pero es todo menos eso. Es decir, no es que, como algunos existencialistas han dicho, ¿no?, vive cada instante como si fuera el último, porque nunca sabes cuándo vas a morir. Y entonces es así un éxtasis impresionante, ¿no? Y de veras es como para quitarnos la ropa, ¿no? Y decir, sí, este es el último, puede ser el último acto de mi vida. Suena muy simpático. Incluso si lo dramatizas bien, puede hasta llevar a la risa. Toda tragedia implica una comedia. Y no, lo que Heidegger dice es que si entendemos que somos seres eminentemente posibles, lo que significa es que lo que nos constituye es la finitud. Es decir, que frente a una gran tradición que se preocupó por encontrar aquello que podemos denominar como esencia. ¿Cuál es la esencia del hombre? Es decir, es aquello que no cambia en el cambio, es aquello que permanece constantemente. La respuesta de Heidegger es: lo único que permanece, lo único que es constante es la existencia. Es decir, el ser fuera. Eso es lo que significa existencia, el ser fuera. De manera que siempre, lo sepamos o no, lo queramos o no, lo busquemos o no, la posibilidad, como bien dijiste, la posibilidad más íntima que tenemos es precisamente la muerte. Es el único fenómeno, si lo entendemos como fenómeno, es el único fenómeno que no nos pueden arrebatar. Por eso es el más íntimo de todos. Nadie, es otra cosa romántica, ¿no? Yo quisiera morir por ti. Suena muy bien, pero no se puede. Puedes hacer muchas cosas por mí, pero lo único que no puedes hacer es morir por mí. Es la posibilidad más íntima que tenemos, la muerte, que nos acompaña desde ab initio, no está al final, sino nos acompaña desde que venimos a ser, desde que nacemos. Y quizá lo más, no lo más, pero es interesantísimo la tesis heideggeriana cuando dice que, sí, claro, es nuestra posibilidad más íntima, irrenunciable, pero no la vamos a vivir nosotros mismos. Es decir, ahí es a donde Heidegger junta de alguna manera la muerte con nada. Y en lugar, insisto, de exagerar en esto, creo que aligera, literalmente, o así lo veo yo, aligera mucho el sentido de la vida. Sabemos que estamos acá, que en nuestro ser nos va nuestro ser, que somos seres posibles, que somos seres abiertos, que somos seres finitos, y que lo que tenemos que hacer finalmente, y ahí sí veo una fuente muy clara de una posible ética, por más que muchos digan que no, si en mi ser me va mi ser, yo soy responsable de mí. Y ser responsable significa, simple y sencillamente, para no meter otra vez decálogos y demás, significa simple y sencillamente, yo tengo que responder por mí mismo, ante mí y ante los otros. De manera que me gusta mucho la idea
o el significado heideggeriano de la muerte. Muchas veces he escuchado para explicar también este tema de la muerte y su función para explicar la condición humana, es imaginar lo contrario, es decir, que cómo sería nuestra condición si fuésemos inmortales, si fuéramos eternos, por decirlo de alguna manera. Es decir, si realmente pudiéramos vivir todas y cada una de nuestras posibilidades, es decir, como no tendríamos ninguna dificultad ni ningún problema en, pues bueno, ya la viviré luego, esto que no voy a vivir hoy, lo viviré después. Me gusta mucho este cuento, creo que es de Borges, que se llama Los Inmortales, en donde creo que es Víctor Hugo se estaba con alguien más y al despedirse no se dijeron adiós. Dice, pues ¿para qué, no? Porque si son inmortales se volverán a ver. Porque ahí justo el decirnos adiós, de alguna manera es un modo de hacernos conscientes de que quizá no nos volvamos a ver. Sí, claro. Pero justo en ese sentido, el hecho mismo de que la condición humana se caracteriza por no poder vivir todas sus posibilidades, aunque seamos conscientes de ellas, aunque yo sea consciente de que podría en mis próximos 10 años a lo mejor vivir tales o cuales cosas, aunque yo pudiera verlas y verlas con cierta claridad o no, me es inherentemente imposible vivirlas todas. Sí. Entonces, el hecho mismo de que tengo que decidir, aunque sea no decidiendo, porque es una decisión, esa también es una decisión tremendamente legítima y muchas veces la más difícil, no tomar decisiones o no tomar acciones. Pero lo que quiero decir es que la limitación fundamental de la vida humana se caracteriza por el hecho mismo de tener este límite determinado y completo y incondicional, que es justamente el fin de esta vida y por lo tanto el fin de nuestras posibilidades, porque representa, ¿no?, la posibilidad que cancela el resto de posibilidades. O sea, el hecho mismo de que nuestra muerte suceda implica que ya no somos posibles, que ya ha ocurrido, ya se han manifestado todas nuestras posibilidades. Y quizá eso es algo muy, muy parecido. Por eso me parece que la angustia es algo así como una pequeña muerte, porque creo que la vivencia de la angustia o el fenómeno de la angustia, tal y como lo muestra Heidegger, es este rompimiento de la vida cotidiana y de los sentidos que nos llevan a vivir la vida cotidiana de una determinada manera, con un proyecto distinto, cuando este proyecto que le daba sentido a nuestra vida, a lo mejor de último año, 4 años o una semana, que estábamos muy emocionados por un proyecto que se quiebra y deja desnudo el mundo, lo deja sin sentido. Esta experiencia o este fenómeno que aparentemente ha destruido nuestras posibilidades, por un momento nos pone delante de lo que realmente somos, que seguimos siendo efectivamente seres posibles. Y en ese sentido quisiera que nos hablaras un poco más de este fenómeno tan tremendo que es el de la angustia, que es otro de los grandes protagonistas de Ser y Tiempo, además de los que ya hemos hablado. La angustia creo que... Sí. No sé, quizá al final también te quisiera preguntar cuál de todos estos que hemos hablado, del cuidado, la muerte, la condición humana, el ser, ¿cuál consideras que es quizá tu favorito y cuál consideras que quizá sea el favorito del propio Heidegger? Es decir, estos conceptos tan importantes y que tanto peso tienen en el tratado, pues bueno, ¿cuál sería en este sentido tu más quizá interesante, todo el que más te interesa a ti personalmente? Pero antes, insisto con la pregunta, el papel de la angustia, ¿cómo entender el fenómeno de la angustia dentro del tratado de Ser y Tiempo? Otra vez, me parece que fácilmente podemos malinterpretar la angustia, quizá un poco para contextualizar. Creo que es importante para que no nos angustiemos como solemos hacerlo en la cotidianidad, ¿no? Dice Heidegger, a muchas cosas le tenemos miedo. Y con esto te pido que tú te quedes con tus miedos, yo con los míos, y los posibles escuchas con los suyos. Es decir, lo que les estoy pidiendo es que vuelvan a ustedes mismos. Hay cosas, insisto, a las que les tenemos miedo. A otras les tenemos terror. A otras cosas les tenemos pavor.
y lo que ustedes quieran, pero siempre le tengo miedo, terror, pavor a algo en particular, a un fenómeno en particular, sea este el que fuere. Con la angustia sucede algo muy extraño en el caso de Heidegger. No me angustio ante algo, es decir, o no le tengo miedo a angustia de algo o ante algo o por algo que está por venir. La angustia en realidad es el hecho puro y simple, es lo más simple de ser en el mundo. Es decir, que no tengo, es cuando habla Heidegger literalmente de un desfondamiento. ¿Sí? No tengo un suelo, otra vez un poco la idea de esencia, no tengo un suelo firme que pisar, sino que soy eminentemente un ser, otra vez, simple y sencillamente posible. Que la vida no tiene un fin particular, es decir, la vida no es teleológica, ¿no? O sea, no tiene un fin en particular. Y esta angustia, dice Heidegger, se nos enfrenta, adviene a nosotros, ¿sí? Es decir, no podemos provocar la angustia. Yo puedo provocar miedo, terror, pavor en alguien, ¿no? Pero no puedo angustiarlo. Es una vivencia, literalmente es una vivencia particular, personal, que se da, dice Heidegger, en un Augenblick, que la traducción sería en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadear. No es algo que se prolongue en el tiempo, sino se da por un instante. Y en ese instante me percato de que soy un ser finito. Y nada más. Eso es lo que soy. E inmediatamente después, ¿verdad? Vuelvo al mundo. Sigo en el mundo como lo hago cotidianamente. Mucho se ha discutido si esta vivencia de la angustia cambia al ser humano o no lo cambia. Imposible generalizar. Imposible. Es decir, ahí regreso otra vez al individuo. No hay receta para esto. Hay para quienes, y no solo pensemos en la angustia, sino en otras cosas, en otras vivencias, pues hay algunas vivencias que efectivamente para ti son fundamentales, que para mí no necesariamente lo son. De manera que qué bueno que en este caso no se pueda generalizar. Claro. Es decir, hay angustia, o sea, hay este desfondamiento, ¿sí? Claro, diría Heidegger, y no me gustaría entrar en esto, pero para Heidegger este momento de la angustia es lo que me permite realmente ser yo mismo. Es lo que Heidegger entiende como la propiedad. Cuando soy auténtico, pues cuando me percato de lo que yo soy. ¿Y qué soy yo? Un ser simple y sencillamente finito. Sabes que no me gusta, lo hemos discutido en más de una ocasión. Para mí siempre soy yo mismo y tú siempre eres tú mismo, incluso cuando no quieres serlo. De manera que este juego que a mí en lo personal me parece muy peligroso entre el que es impropio y el que es propio, me parece muy peligroso, porque esto significa entonces que solo por instantes logro mi propia, déjame decirlo así, mi propia propiedad, y la mayor parte del tiempo en realidad no soy yo mismo.
porque hago lo que se hace, porque hablo como se habla, porque leo lo que se lee, y entonces no me estoy viendo a mí mismo. No estoy de acuerdo con esta tesis. Al contrario, yo diría, y enfáticamente diría que haga uno lo que haga, siempre es uno mismo. De otra manera, tú no podrías responder por ti mismo. Podrías decir, no, lo que sé es que así se hace. ¿Te fijas? Y si así se hace, pues en realidad yo no soy responsable de eso, porque así actúa todo mundo. Me parece peligroso ir por ahí. Me parece mucho más real, si me lo permites. Sí, claro. Me parece mucho más real el hecho de que en todo momento somos nosotros mismos. Por eso nos tenemos que comportar. Nos tenemos que portar a nosotros mismos en todo momento. Es como decir, no podemos no ser lo que somos, ¿no? Exactamente. Que pareciera hasta cierto punto que la impropiedad es como vivir una vida que no es la nuestra, ¿no? Algo así pareciera que se sugeriría en esa idea, ¿no? Sí. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Y creo que es tremendamente importante también. Creo que aquí hemos visto quizá uno de los límites del tratado, ¿no? Que es otro gran asunto, ¿no? Que es ver cuáles son los límites de este tratado. Claro. Cuáles son quizá los riesgos que quedaron ahí latentes y que quizá no han sido del todo explorados o mostrados por el carácter normalmente laudatorio que suele haber alrededor del tratado, pero que efectivamente, como lo mencionas, el propio Heidegger atisbó los límites. Quizá estuvo muy interesado, aunque no lo lograra en todos sus casos, estuvo muy interesado en brincar más allá de su sombra, Heidegger. No estoy seguro hasta qué punto lo podría haber logrado Heidegger realmente, pero sí que lo quiso hacer y sí que quiso ir más allá de lo que había dicho en Ser y Tiempo. Quizá habiendo atisbado sus límites, insisto. Muchos años más tarde, Heidegger, hablando de Ser y Tiempo, recordando Ser y Tiempo, dijo lo siguiente: quizá me atreví a ir demasiado lejos, demasiado pronto. Esto quisiera juntarlo con un término que acabas de utilizar, que es riesgo. Y me gustaría decirte que eso es la vida. O sea, la vida es riesgo. Porque puede sonar hasta fútil. No, pues que tenemos que decidir. Pero en muchas ocasiones decidimos, pues, es de chocolate o de vainilla, sin percatarnos que en el fondo toda decisión es una decisión vital. Es decir, pueden ser ejemplos tontos o de ejemplo tonto el que acabo de poner, pero en realidad si te fijas, el organismo reacciona diferente si es de chocolate o es de vainilla, ¿eh? Claro. Sí. ¿No? O sea, nuestro organismo significa nuestro ser. ¿A qué quiero llegar con esto? A que comprendamos que somos los seres del riesgo. Toda decisión que tomamos, deja tú si es la correcta o no, que esto es bastante tonto. Si fue la decisión correcta, no sé por qué tomé esta decisión, punto. Eso me parece tonto. No el hubiera. No, pues actuaste de este modo. Lo que quiero transmitirte, querido amigo, es que al tomar una decisión, no sabemos cuál va a ser la reacción. Sí, tanto en mi ser como con los otros. Ahorita que estamos platicando, dialogando tú y yo, en realidad no sé cómo están cayendo mis palabras, literalmente. Claro. No lo sé. Y con eso, todo. Así es la vida. La vida
no es que la tengamos que arriesgar, la arriesgamos constantemente, y en este sentido creo que, o me parece que si tenemos cierta claridad en esto, que continuamente aventuramos nuestro propio ser, lo mandamos a la aventura, quizás sea nuestra vida un poco más emocionante. Claro. Me recordabas mucho ahorita esta frase, creo que es de Churchill, que, bueno, ahorita que mencionabas de las decisiones y de cómo jamás podemos ser totalmente conscientes de las implicaciones que tienen, aunque tratemos y nos esforcemos en planificar y en hacer este ejercicio visionario que nos pide Heidegger, de que veamos nuestras posibilidades y que las exploremos y las repensemos y demás. Eso es básicamente lo que hacemos cuando planeamos las cosas, ¿no? Que tratamos de dibujar, traté yo de hacer aquí un mapa de ruta de qué preguntas hacerte y lo abandonamos hace mucho tiempo, pero me resulta tremendamente curioso esto porque decía Churchill, claro, es que planear es absolutamente indispensable y es algo que tenemos que hacer, es importantísimo, pero los planes no sirven para nada. Exactamente. Sí, eso me encanta, porque es justo eso lo que comentas, ¿no? Es decir, cuando te toque tomar la decisión, no serás capaz, aunque hayas hecho los 1,000 millones de planes, no serás capaz de ver tu propio ser y las consecuencias de lo que has hecho. Así es. Y eso es quizá de forma constitutiva lo que implica vivir, ¿no? Hasta cierto punto, el riesgo constitutivo de la vida humana. Así es. Que mencionas. Así es. Me encanta. Ricardo, estoy muy agradecido por esta conversación, estoy muy contento. Dicen que el secreto de aburrir es querer decirlo todo. Entonces, pero yo me quedaría aquí horas y horas charlando contigo. Espero que se repita, espero que en el futuro podamos seguir conversando, aprendiendo de ti. De los gustos. Y pues bueno, insisto con mi gratitud. También les agradezco a los que nos han estado escuchando, les agradezco a todos ustedes y les pido que nos sigan también a través de nuestras redes sociales, a través de Instagram, de TikTok, de YouTube y de Facebook. Ahí estaremos compartiendo mucho más contenido. También podrán escucharnos los lunes a las 3 de la tarde por Radio UAS. Ahí estaremos también transmitiendo nuestras conversaciones que esperemos les agraden. Y pues bueno, no me resta más que agradecerles a ustedes, agradecerte a ti, Ricardo, y nos veremos en un próximo episodio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.